historia o comenzar con alguna ilustración. Y lo hago por un motivo, para ayudarnos a recordar. Esto nos ayuda a recordar el mensaje, porque a través de la ilustración o lo que yo cuento, seguro que vais a recordar por lo menos alguna parte del mensaje que es bueno recordar, ¿no? Esta mañana os cuento una pequeña historia personal que ya viví hace unos cuantos años. Yo saqué el carnet de conducir con 18 años, pero realmente no comencé a conducir a los 18 años. Cuando empecé a conducir pues fue bastante más tarde, 20 y pico años, no recuerdo ahora exactamente. Y cuando fui a comprar un coche dije, bueno, no voy a comprar un coche nuevo porque no tengo mucha experiencia conduciendo, para rascarlo y tal, voy a coger un coche de segunda mano. Y me compré un flamante Ford Sierra 2500 diésel, que era, la verdad, muy bonito. De chapa estaba impecable. Lo que pasa es que sí tenía un problema, ¿no? Es un coche que venía de Zamora y solo tenía 5 dígitos en el cuenta kilómetros. Yo no sé cuántas veces había dado la vuelta, pero seguro que unas cuantas veces. Tenía un problema de motor. Y cuando viajábamos con él, bueno, no íbamos muy lejos porque aquello era un poco temerario, ¿no? Cuando viajábamos con él, comenzábamos una cuesta, si había una cuesta grande, comenzábamos a buena velocidad, 80, 90, 100. A medida que la cuesta avanzaba, íbamos bajando 70, 60, llegábamos arriba 50 o 40. Y era un suplicio. Tenía muchos problemas de motor. Recuerdo que prácticamente estaba continuamente en el taller. Cuando lo compré me dieron 3 meses de garantía. Entonces había 3 meses de garantía. Y en 3 meses por lo menos fui 5 o 6 veces a dejarlo en el taller, o sea que imaginaros. Y después de esos 3 meses, porque yo no estuve más de 2 años con ese coche, aún fui a distintos talleres para reparaciones y cosas porque tenía un problema grave de motor que no tenía una solución fácil. Y recuerdo que en una ocasión, un taller pequeño, que aparte dejabas el coche, lo ibas a recoger, estaba lleno de grasa, no era muy limpio el hombre, pero un taller pequeño dejaba allí el coche y dijo, bueno, tienes que dejar el coche aquí un par de semanas, por lo menos. Pero me dijo, te voy a dar un vehículo de sustitución. Dije, hombre, qué maravilla, un vehículo de sustitución. No, la verdad que yo estaba que no cogía dentro de mí, porque dije, un vehículo de sustitución, a ver qué coche me da, será un coche decente. El coche que me había dado era un Chrysler, verdad que me está entrando un poco la risa, de los años 80. Era un coche que, aparte decía, el coche va bien, lo que pasa es que tiene un pequeño problema. Que el anterior que lo usó le echó gasolina, pero es diésel. Entonces, con aquel coche, cuando lo arrancaba, aquello se estremecía por todos lados. Y echaba un humo, pero aquello era, de verdad, yo en mi vida vi a un coche echar tanto humo. Y eso estuve 2 semanas con ese coche. Y curiosamente, durante las 2 semanas tuve que sufrir la vergüenza, como nunca en mi vida pasé tanta vergüenza, porque iba por la calle con el coche ese, era un Chrysler, no sé si 180 o 100. ¿Sabéis el Chrysler que digo? Ese Chrysler de los años 80 antiguo, ¿no? Pero pasé tanta vergüenza porque la gente se volvía mirando para mí. De verdad, os lo digo, por la calle. Entonces, lo que hacía es intentar aparcar en zonas donde veía que no había mucha gente o donde no había mucho tráfico. En aquel entonces trabajaba en la Avenida de Madrid y procuraba dejarlo por atrás. Porque cuando arrancaba el coche, si estaba en la Avenida de Madrid, desde arriba, desde la Plaza de España, se veía una humaredas, que era una cosa... Bueno, esta es la... Sí, mira, parecido al rojo de ahí abajo, el de arriba. Un coche parecido a ese. Un Chrysler, efectivamente. Pero cuando te da un coche de sustitución, obviamente esperas que sea un coche. Pero bueno, el coche que dejaba tampoco era mucho mejor, la verdad. Tenía muchos problemas, se me había dejado tirado muchas veces. Pero la verdad es que recuerdo eso, pasar una tremenda vergüenza con ese coche. Os cuento esta historia
para que os quedéis con esta idea de vehículo de sustitución. Cuando tu vehículo se estropea, cuando tu vehículo se queda, pues te deja tirado. Este Ford Sierra nos había dejado tirado muchas veces. El que tengo ahora, que es un Scenic, estoy encantado. Con 17 años nunca me ha dejado tirado. En algún momento a lo mejor lo hace, pero gracias a Dios de momento no. Pero aquel me dejó tirado muchas veces, entonces necesitaba un vehículo de sustitución. Quedaos en la mente con esta idea, porque vamos a usar esta ilustración para el mensaje de hoy. Nos adentramos en Romanos 9, los 8 primeros versículos. Romanos 9, vamos a hacer la lectura. Romanos 9, buscamos el texto. Romanos capítulo 9, verso 1. Dice así la palabra del Señor: verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí encontramos un cambio de tono muy importante. Recordáis cómo acabamos la semana pasada, ¿verdad? En las cumbres de la euforia. Nada nos podrá separar del amor de Dios, algo maravilloso. Ahí está el apóstol Pablo en la cumbre, pero de repente, capítulo 9, baja al foso, baja al hoyo, ¿verdad? A la tristeza. Fijaros, qué expresión, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Y qué es lo que produce tanto dolor aquí al apóstol? Pues precisamente su pueblo, dice sus parientes, como dice aquí el verso 1, el verso 2, el 3, por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, es decir, haciendo referencia al pueblo de Israel, al pueblo judío. Fijaros hasta qué punto llega a sentir dolor y hasta qué punto ama al pueblo, a su pueblo, el apóstol Pablo, que como sabéis ahora mismo eran sus mayores enemigos de su ministerio, que está dispuesto incluso, fijaros la expresión, a hacerse maldito, para si eso sirve de alguna forma para que el pueblo pueda salvarse. Esto es emular precisamente lo que hizo el Señor Jesucristo, porque Jesús sí se hizo maldito, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Fijaros el verso 3, porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, maldito, esto significa maldito, separado de Dios por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Esta es una manera intensa de expresar ese amor que tiene el apóstol Pablo por su pueblo, por sus hermanos, por sus parientes. Es importante notar que aquí en el capítulo 9 comienza un tema distinto, un tema que se desarrolla durante los 3 siguientes capítulos, capítulos 9, 10 y 11. Es un cambio de tono, no solo cambio de tono, como hemos visto, sino cambio de tema también. Capítulos 9, 10 y 11. Y estos capítulos, 3 capítulos, hay que tratarlos como una unidad. Y es cierto que durante estos meses, semanas por delante, vamos a predicarlo distintos predicadores o enseñadores, pero tenemos que verlos como una unidad, porque habla de un solo tema. Si los predicadores no tenemos en cuenta la perspectiva del contexto, obviamente vamos a perder precisamente el sentido del texto. Y aquí es muy importante que mantengamos la unidad en el sentido de que los 3 capítulos están hablando de este tema. Y, como nos decía Pedro, no el apóstol, sino Crenes. Lo más importante del texto, ¿qué es?
¿Quién lo sabe? ¿Qué es lo más importante del texto? Miriam, el contexto, efectivamente. Y eso que no ve lista los estudios, ¿eh? Muy bien, el contexto, efectivamente. No podemos perder el contexto. Y por eso es muy importante tratar como una unidad. El asunto que se trata en estos 3 capítulos es cuál es el papel que juega el pueblo de Israel en el plan de salvación de Dios. Esto se desarrolla a lo largo de estos 3 capítulos. Y también vamos a ver y darnos cuenta y ver cuál es la relación del pueblo de Israel con la Iglesia. Esto vamos a hablar algo hoy también. Pero sin duda hay una doctrina que se desarrolla, especialmente en el resto de este capítulo 9, que es una doctrina muy importante para el Evangelio, pero a la vez muy controvertida. Estoy hablando de la doctrina de la elección. Hoy prácticamente no vamos a tocar porque es una introducción, pero concretamente a lo largo de este capítulo se habla de la elección y además de forma bastante extensa, concretamente de la elección del pueblo de Israel. Probablemente es uno de los temas más controvertidos en la Escritura. También es una doctrina no solo difícil de explicar, sino muy difícil de entender. Por otro lado, hay que decirlo también, probablemente es una de las doctrinas que ha traído divisiones a lo largo de la historia en distintas iglesias y distintas corrientes y denominaciones a causa de cómo se interpreta o cómo se deja de interpretar esta doctrina. Obviamente hay doctrinas más elementales que ha traído más como la salvación por la fe, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esta es una doctrina que ha traído sin duda circunstancias difíciles para las iglesias también. Y obviamente hay distintas formas de interpretar esta doctrina, también dentro de nuestra Iglesia. Incluso dentro del Consejo de Ancianos no todos tenemos exactamente la misma perspectiva sobre esta doctrina. Hay diferencias en cuanto a la interpretación. Entonces aquí tenemos que hacer una pregunta. Cuando viene un tema de estos complicado, difícil, ¿qué hacemos? ¿Mejor no tratarlo? ¿O tratarlo por encima mirando para otro lado? Yo pienso que no, ¿verdad? Creo que hay que tratarlo. Creo que estamos llamados no a mirar por otro lado, sino a mirar al texto y delante de Dios tratar de enseñar todo el consejo de Dios. Y esto forma parte de todo el consejo de Dios. Ahora, difícil de entender, lo decía el apóstol Pedro, ¿verdad? Nuestro hermano amado Pablo, que escribió cosas de las cuales hay muchas difíciles de entender. Si el apóstol Pedro lo decía, cuánto más podemos decirlo nosotros, ¿verdad? Es más, es una doctrina que en algún momento cada creyente tiene que abordar y tiene que pelearse con ella. Yo creo que aquí lo más importante a la hora de tratar y de hablar, cuando se trata de temas complicados, difíciles, es no imponer, ¿verdad? Y sobre todo la actitud con la cual nos enfrentamos al texto. Creo que lo más importante es una actitud de humildad. Bueno, acabo de írseme la pantalla. La actitud de humildad. Había un profesor de Éfeso que nos decía, nunca recuerdo exactamente la frase, yo creo que Bea debe recordarlo, con la luz que tengo hasta este momento y el temor de poder equivocarme, ¿puede ser? ¿Él? Con el miedo a equivocarme. Vale, pues un profesor de Éfeso nos decía siempre esto. Esto lo decía antes de decir alguna frase o alguna aseveración muy importante, algo que sea importante, pues decía, o algo en lo que podía haber dudas, ¿no? Decía, con la luz que tengo hasta este momento y con el temor de poder equivocarme, entonces soltaba esa frase. Creo que es una actitud adecuada, sobre todo cuando enfrentamos temas de este calibre, que son difíciles de entender, de explicar. Y bueno, yo un poco para facilitar, especialmente la labor de Miguel, dentro de 2 semanas que le toca todo el grueso del capítulo 9, a mí me ha hecho el favor de solo darme los 8 periodos de versículos, que prácticamente no toca el tema directamente, pero obviamente está ahí el tema. Por eso sí me gustaría dar una pequeña introducción y lo voy a hacer explicando mi experiencia personal con este tema. Yo creo que a veces la forma gráfica es la forma más fácil de entender las cosas. No sé si alguna vez os habéis sentido abofeteados por la palabra, que la palabra te abofetea. ¿Alguna vez habéis tenido esa sensación? Bueno, alguno asiente por ahí. Pues a mí me ha pasado. Y me ha pasado en una ocasión de forma tremenda. Pero no que simplemente que me haya abofeteado, que me haya pasado una apisonadora por encima. Esa es mi experiencia con Romanos 9.
Yo cuando me enfrenté con Romanos 9, una apisonadora literal me pasó por encima. Y entonces todo lo que yo creía, toda mi doctrina de la elección, que la tenía bien planteada, que la defendía bien, se vino abajo todo. Se desmoronó todo. Cuando empecé a leer, bueno, ya lo había leído, pero cuando me enfrenté realmente con Romanos 9. Por lo tanto, obviamente Romanos 9 es un capítulo importante para entender y para enfrentarse a esta doctrina. Hablando de esto, tal vez me extralimito un poco del texto que me toca para hoy, pero creo que está dentro de este capítulo 9, creo que es importante, ¿no? Para ayudarnos un poco y para sacar un poco de hierro también, ¿no? A este tema. Lo cierto es que yo tenía mis ideas preconcebidas y entonces llegué a este capítulo y se me vino todo abajo. Esto fue allí cuando estuvimos estudiando en Éfeso. Tenía yo, no sé si 40 años o no llegaba, un poquito menos de 40 años. No, si mal no recuerdo, año 2008. Hasta ese momento, pues estaba en una posición distinta. Por eso creo que mi experiencia vale, porque yo estuve en todas las posiciones. Estuve en 3 posiciones distintas. Y ahora estoy en una que es más reciente, que ahora después voy a explicar. Para un poco entender un tema complejo, a veces lo más fácil es simplificarlo. Y para simplificarlo, a veces perdemos algún elemento importante, ¿verdad? Entonces quiero que me entendáis. Voy a reducirlo demasiado, pero no puedo extenderme mucho en esto. Pero mi pelea personal con esta doctrina se basaba fundamentalmente, lo simplifico, a 2 preguntas esenciales. ¿Soy salvo porque Dios me ha elegido? ¿O soy salvo porque yo he creído? Este era el dilema. Aquí están las 2 escuelas más importantes de interpretación, ¿verdad? El calvinismo, por un lado, y el arrianismo, por otro lado. El calvinismo nos dice, eres salvo única y exclusivamente porque Dios te ha escogido. No porque tú eres, no por lo que tú eres, o lo que has hecho, o porque vayas a dar algún paso de fe. No por nada, sino simplemente por su voluntad. Esto es lo que dice el calvinismo. Pero el arrianismo está en la posición contraria y dice, eres salvo porque tú has dado ese paso de fe. Y has dicho sí al Señor, por eso eres salvo. Ahora bien, Dios te ha escogido porque ya de antemano te conocía, sabía que ibas a dar ese paso de fe. Entonces sí, hay una elección, pero obviamente en este caso es una elección condicionada. El problema que tuve yo, el problema mío, es que siempre me tomé estas preguntas como excluyentes. Es decir, si eres salvo porque Dios te escoge, no puedes ser salvo porque tú diste ese paso de fe. No pueden estar las 2 cosas equiparadas. Una cosa tiene que predominar sobre la otra. ¿Cuáles son los problemas que yo tuve que enfrentar con estas 2 posturas, con estas 2 interpretaciones de la Biblia, de lo que vamos a ver probablemente dentro de 2 semanas, con más detalle? Con el calvinismo me tuve que enfrentar con problemas éticos. Si Dios elige solo según su voluntad, entonces es un Dios parcial. ¿Es un Dios injusto? Bueno, el apóstol Pablo lo menciona. ¿Es acaso Dios injusto? Como veremos más adelante en el capítulo. ¿Somos meros autómatas controlados por Dios? Parece que no hace falta entonces salir a evangelizar, porque Dios ya va a traer a los suyos. Dios escoge a los que van a ser suyos. Pero cuando me enfrento al arrianismo, entonces digo, la salvación depende de mí. ¿Dónde está entonces la seguridad de la salvación? ¿Tengo un Dios a merced de mi propia decisión? ¿Pongo la salvación en mis manos? Toda la eternidad entonces parece que está en vilo, solo dependiendo de ese pequeño pasito de fe que doy yo. Estos son los dilemas, ¿no?, que yo he luchado entre uno y otro punto. He estado casi toda mi vida, hasta los 40 años, en el arrianismo, y convencido además. Y pensando que obviamente Dios nos escoge porque Él de antemano conoce. Esta me ha sido mi posición, hasta que me tropecé con Romanos 9, cuando tenía cerca de 40 años. Entonces, allí me convertí, entre comillas, al calvinismo, pero vamos a decir un calvinismo moderado. Empecé con un calvinismo un poco menos moderado y a medida que han pasado los años me he vuelto más moderado en el calvinismo. Y en los últimos años he modificado, he matizado o estoy cambiando todavía mi posición. Y esto lo digo para que veáis la complejidad del tema de esta doctrina. Y pongo mi ejemplo porque quiero decir
que tenemos que entrar a la palabra con humildad cuando hablamos de estos temas, porque yo he recorrido todas las opciones, casi todas las opciones en este tema. ¿Cuál ha sido mi problema? Y os presento un poco mi opción más actual en este tema. Yo creo que ha pasado como la política, se ha polarizado y he pensado que o es una cosa o es otra. Y sin embargo, si vamos a la palabra, tenemos la cosa realmente más clara de lo que parece, porque hay dos cuestiones claras y las dos son totalmente ciertas. Las dos son totalmente ciertas. Y hay multitud de textos para apoyar las dos afirmaciones. Dios nos elige por su voluntad. Nadie puede dudarlo. Sacamos, pero docenas de textos para confirmarlo. Pero también es totalmente cierto que yo creo porque di el paso de fe. Y porque dije que sí al Señor. Y porque lo hice yo. No lo hizo nadie más. Y eso es totalmente cierto. Y hay decenas de textos para confirmar. Las dos opciones son totalmente ciertas. El problema que tenemos es cómo las encajamos. Cómo las hacemos encajar. Aquí, humanamente hablando, en el plano humano, no podemos hacerlo. El problema nuestro es que nos queremos subir hasta la mente de Dios y solo Dios puede encajarlo. Pero bíblicamente las dos opciones son totalmente ciertas. Por eso, actualmente, mi posición, habéis notado que en los últimos años yo no defiendo, porque al principio defendía con mucha vehemencia el calvinismo, ya no lo defiendo porque ahora mi posición es más céntrica en este sentido. Bueno, los políticos lo que hacen, ¿no? Intentan arrimarse al centro para intentar coger más votos. No sé si es el caso, en este caso no. Pero mi posición está en ese sentido más centrada. La cuestión, y lo que quiero decir con esto, ¿y por qué os cuento esto? Porque creo que cuando tratamos estos temas con mucha complejidad, difíciles de explicar, difíciles de entender, tenemos que abordarlos con humildad y sabiendo que podemos estar equivocados. Y yo he estado posiblemente equivocado muchos años. Hace poco que estaba convencidísimo, pues ahora ya no estoy tan convencido con eso. Ahora estoy cambiando mi posición. Es un tema complejo. Tenemos que abordar el texto con humildad y, por supuesto, no imponerlo a los demás. Creo que cada uno delante del Señor y abriendo la palabra, tenemos que buscar en la palabra y ver y buscar qué es lo que Dios nos está diciendo. Bueno, y hasta aquí, esto es un poco para tal vez echar una mano a Miguel cuando le toque tratar el resto del capítulo 9, pero creo que es un tema complejo que hemos de abordarlo con humildad. Esto es importante. ¿Qué papel tiene el pueblo de Israel en el plan de salvación de Dios? Vamos a contestar a esta pregunta o vamos a hablar de esto precisamente en esto, lo que nos dice estos 8 primeros versículos. En primer lugar, Israel es un vehículo de salvación. Esto es lo que nos dice el texto. Si os fijáis, ya en la Escritura lo anticipa. Génesis 12:3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto se lo decía Dios a Abraham. Es decir, vas a ser un vehículo, por tu descendencia, de bendición a todas las etnias, a todas las familias de la tierra. Por eso Dios escoge a este pueblo. Fijaros que cómo habla el apóstol Pablo de este pueblo. Dice, mis parientes, que son israelitas, verso 4, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La adopción, porque es un pueblo adoptado por Dios. Dios llama a Israel pueblo, su pueblo, hijo mío, en numerosas ocasiones. Adopción que, por otro lado, llega también hasta nosotros. La gloria, el Shekinah, ese es el resplandor. Sobre todo ese pueblo que veíamos andando por el desierto, que convivía con la presencia de Dios. De forma física había ese resplandor y la gloria de Dios. Un pueblo que experimentó el Shekinah, es la gloria de Dios. Dios presente en el templo. ¿Recordáis cómo se estremecía aquel templo? Cómo se llenaba de humo. Cómo había aquella columna de fuego cuando estaba la presencia de Dios. El pacto. Podríamos hablar de varios pactos, ¿verdad? El pacto de la circuncisión. El pacto de la ley, cuando le da la ley, ¿verdad? Pero sin duda el pacto por excelencia, que precisamente es el pacto que no aceptó el pueblo de Israel, es el pacto nuevo que trajo Jesús, ese pacto que ya no se basa en nuestra obediencia. Dice la ley, la promulgación de la ley, es decir, es el pueblo
que recibe la ley de Dios y que la da a conocer. Y tiene especial importancia la ley para nosotros porque nos muestra el pecado, nos revela el pecado, nos enseña que estamos errados y nos hace ver que tenemos necesidad de Dios precisamente. Por eso es importante la ley. Hace referencia al culto y es una referencia clara a la adoración a Dios, un pueblo que se caracterizaba por su culto a Dios, especialmente en el templo, adoración, actividad, los altares, etcétera, etcétera. Vemos esa actividad continua en el templo. Dice, un pueblo que tiene promesas, un pueblo que vivía sostenido por esas promesas, ¿verdad? ¿Recordáis en el periplo por el desierto, esperando esa tierra prometida? Pero promesas un poco más allá, esperando el Mesías que iba a venir, ese reinado eterno del Mesías que iba a venir sobre el pueblo, un pueblo que vive con las promesas y aún la promesa del Mesías que también podemos disfrutar y vivir nosotros también. Pero lo más importante, habla de los patriarcas, pero ¿qué viene a raíz o a través de esa descendencia de ese pueblo, el Salvador del mundo, el Mesías? Cristo viene a través de este pueblo. Por eso precisamente decimos que Israel es vehículo de salvación. Es vehículo de salvación en este sentido. La salvación viene de los judíos, decía el apóstol Pablo también. Entonces, lo decimos por esto. Pero algo ha pasado. Algo ha pasado. Un vehículo fallido. Fijaros lo que dice el verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Ya implícitamente está diciendo que algo ha fallado, algo pasó aquí. Después en el contexto lo vemos perfectamente. Israel fue desobediente. Israel rechazó al Mesías que venía. Israel rechazó a su propio rey, a Jesús, que venía a reinar. Pero curiosamente, esto ya estaba previsto en la soberanía de Dios. Y esto es la grandeza de la soberanía de Dios y la grandeza de Dios mismo, que aún dentro del plan de Dios estaba previsto esto. Y como vamos a ver más adelante en este texto, esto va a hacer que los gentiles, que somos los que no somos el pueblo de Israel, podamos entrar y podamos ser salvos, precisamente gracias a que Israel ha fallado en este sentido. No gracias a que ha fallado, hay que explicarlo bien, pero Dios utiliza esto para que podamos entrar nosotros. El apóstol Pablo lo explica muy bien, como vamos a ver más adelante, especialmente, si mal no recuerdo, capítulo 10. Esto precisamente es la causa del profundo dolor. ¿Recordáis cómo empieza este capítulo? Tengo profundo dolor, precisamente porque el fracaso del pueblo de Israel. Pero Dios ya tenía previsto un coche de sustitución, un vehículo de sustitución, no coche, sino vehículo de sustitución. Habíamos visto y vemos cómo hay un vehículo de salvación. Dios utiliza este pueblo para a través de este pueblo traer el Mesías y poder traer la salvación a toda la humanidad, poder bendecir a todas las etnias. Este pueblo falló en ese objetivo porque rechazó al mismo Mesías cuando vino. Entonces, el Señor provee un vehículo de sustitución para que haga esa función. Y este precisamente es la Iglesia. Vamos a leer desde el verso 6 en adelante, hasta el final ya, hasta el 8, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Cuando nos accidentamos, nos falla el motor del vehículo. Si tenemos un buen seguro, normalmente es uno que no sea demasiado barato, es decir, uno que hay que pagar un poquito más. Normalmente nos ofrecen un servicio de vehículo de sustitución. Esperamos que no sea como el Chrysler, ¿no? Aquel que es un vehículo un poco mejor. Bueno, normalmente suelen ser vehículos nuevos y normalmente no solemos echar de menos para nada el vehículo anterior, ¿verdad? Porque suelen ser vehículos nuevos con pocos kilómetros. Pues Dios, de alguna forma, ha hecho algo parecido. Dios tenía programado un vehículo para llevar el Evangelio, para llevar la salvación a todas las etnias, que es el pueblo de Israel. Pero ante el fracaso del pueblo de Israel, ahora utiliza a la Iglesia
¿Qué es el Israel espiritual? Y esto es lo que quiere decir este texto, para llevar a cabo ese plan. Y aquí hay un reto interpretativo importante para nosotros. La Iglesia, esta es la pregunta que nos hacemos y que tenemos que responderla. Yo voy a responderla, lógicamente, según mi criterio. No todo el mundo opina igual que yo en este punto. La Iglesia, a partir de este momento, asume la identidad del pueblo de Israel. ¿Qué está diciendo aquí? Es decir, ¿ya formamos parte del pueblo de Israel? Bueno, eso es lo que parece a primera vista, ¿verdad? Dice, no los que son hijos según la carne, son hijos de Dios. Es decir, aquí está hablando del Israel espiritual. Podríamos ir al otro texto que dice, de ambos pueblos hizo uno. Ya somos nosotros el Israel. Si leemos así por encima este texto, lo que acabamos de leer es aparentemente lo que dice. Pero si nos fijamos bien, especialmente si miramos el contexto, si leemos los 3 capítulos, nos damos cuenta de que el autor intencionadamente mantiene una identidad propia para el pueblo de Israel. Hay un plan específico para el pueblo físico, para los descendientes físicos, para el pueblo de Israel. Y lo podemos leer a lo largo de los 3 capítulos. Incluso veremos al final de todo, capítulo 11, la promesa de restauración. Restauración para el pueblo de Israel. Y ahí cuando dice el apóstol Pablo que esto es un misterio, ¿verdad? Pero está previsto. Es decir, hay una separación. Sí, es cierto que estamos unidos. Dice, no todos los hijos según la carne son hijos de Dios, fijaros. No todos según la carne son hijos de Dios, sino aquellos que creen, aquellos según la promesa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, espiritualmente, somos el Israel espiritual. Estamos unidos porque somos hijos de Dios. Pero, sin embargo, hay una clara diferencia. Y el texto separa con claridad los creyentes, la Iglesia, del pueblo de Israel, aunque por otro lado, como vemos, los une. Se conserva una identidad propia, entonces, para el pueblo de Israel, en lo que vemos que hay planes de restauración para los descendientes de Jacob, como veremos más adelante. Hay promesas y propósitos específicos, planes específicos para el pueblo de Israel. Entonces, en este sentido, tenemos el vehículo que Dios usa para traer la salvación, ha traído al Mesías a través del pueblo, vehículo que ha fallado, y hay un segundo vehículo que Dios tiene preparado, que es la Iglesia, que es el Israel espiritual, para llevar a cabo esa bendición a todas las etnias y a todas las familias de la tierra, porque ese es el plan de Dios. Y lo va a hacer de esta manera, Él ha decidido hacerlo de esta manera y quiere llevar su bendición a todas las naciones. Entonces, para la aplicación, con esto terminamos en esta mañana. En primer lugar, procura que no te den un Chrysler de los años 80 como vehículo de sustitución. Bueno, fuera bromas. Sí que es bueno, en primer lugar, y no tiene que ver directamente con el texto, sí tiene que ver con todo el tema que vamos a tratar, el capítulo. Sí es bueno revisar nuestra actitud cuando tratamos de entender temas difíciles en la Escritura. Y creo que la actitud más importante es la humildad y reconocer que podemos estar equivocados. Y yo lo digo por experiencia, porque he cambiado de opinión a lo largo de mi vida. Y aún no sé si voy a cambiar, Dios lo sabe, pero tampoco me extrañaría. Pero humildad. La Escritura es muy grande para nosotros. Los pensamientos de Dios están muy, muy lejos de los nuestros. A veces pensamos que tenemos todo controlado, pero creo que es bueno abrimos la palabra y con humildad, sobre todo cuando tratamos temas de este calado. En segundo lugar, es importante, como aplicación para nosotros, entender bien cuál es el papel que ha jugado el pueblo de Israel en el plan de salvación de Dios, un papel muy importante. Y ahí está el pueblo de Israel. Y hay planes todavía para el pueblo de Israel. Y ahí podíamos discutir o hablar mucho. Pero es bueno saber y entender bien qué papel ha jugado. Y creo que hoy hablamos algo y veremos todavía en los próximos días más acerca de este tema. Y en tercer lugar, y tal vez el más importante, que me gustaría que nos llevásemos hoy, ser conscientes que nosotros ahora somos el vehículo de sustitución. Y por eso he contado aquella historia al principio, con un poco de, bueno,
que nos hace gracia, pero es para que nos quedemos en la cabeza con esto. Nosotros ahora somos el vehículo para llevar la salvación, la Iglesia, los creyentes. Nosotros tenemos la responsabilidad de que se conozca el Evangelio. Desde luego, a lo último de la tierra, las naciones, ¿verdad? Todas las etnias de la tierra, pero también en nuestro vecindario, pero también en nuestro ámbito laboral, pero también en la cercanía, a nuestro lado. Vehículo de salvación somos nosotros, porque llevamos las buenas de salvación. Piensa en esto, pensemos en esto y reflexionemos y seamos críticos con nosotros mismos. Y digamos, ¿qué clase de vehículo soy yo? ¿El Ford Sierra que se queda en la mitad de la cuesta? ¿O soy un vehículo que lleva a destino ese mensaje? Creo que podemos sonrojarnos, ¿verdad? Pensando a veces en la clase de vehículo que somos, pero somos vehículos de salvación. Llevamos el mensaje de salvación. Y sí, es verdad que somos de sustitución, pero eso no quiere decir que seamos menos, porque ya estamos dentro del plan de Dios. Y todos somos, como dice el texto, hijos de Dios. Que eso nos ayude a poder ser vehículos de salvación. Vamos a orar y nos despedimos aquí. Bueno, antes de orar, recordad que Doña María nos tiene un detalle para todos nosotros. Quedáis sentados y os van a repartir este detallito. Vale. Recordad que el domingo que viene es último de mes. No tendremos Romanos. No sé si se dijo, creo que no lo dijimos. Tendremos estudio sistemático y vamos a hablar de la membresía, muy importante, ¿vale? El próximo domingo. El tema va a ser a cargo de Esteban, la primera parte de la membresía, con todo lo que implica, ¿vale? Es muy importante. ¿Qué significa ser miembros? Derechos y deberes, etcétera, etcétera. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque reconocemos que somos tan pequeños, reconocemos que no podemos sondear tu palabra con profundidad, porque tus pensamientos están tan lejos de los nuestros, Señor. Pero te pedimos que nos perdones. A veces la arrogancia que tenemos pensando que sabemos tantas cosas y sin embargo no sabemos nada, Señor. Somos tan ignorantes. Y aun cuando nos adentramos en temas tan profundos como este tema de la elección, reconocemos que somos ignorantes, Señor. Pero queremos acudir a ti, que tú nos ilumines, que tú nos guíes en todo este tiempo de estudio. Te pedimos ahora, Señor, que nos despidas con tu paz, con tu bendición, y que nos ayudes a ser esos vehículos de salvación, que nos ayudes a llevar tu mensaje, a llevar esas buenas a esta sociedad que lo necesita de forma imperiosa. Gracias, porque sabemos que ese es tu plan y porque sabemos que aún a pesar de nosotros tú lo vas a llevar a cabo. En el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.